El siguiente material es con la finalidad de que quede más claro los temas que han visto de sistemas coordenados, distancia entre dos puntos. Recordemos como principio básico que la geometría analítica va a ser aquella rama de las matemáticas que va a estudiar métodos de análisis auxiliándose del sistema coordenado y vamos a utilizar números reales. El objeto es la resolución de problemas geométricos utilizando prácticamente los métodos algebraicos. También es conocida con el nombre de geometría cartesiana. ¿A quién le debemos esta rama o esta disciplina de las matemáticas? Al filósofo matemático francés René Descartes. Si analizamos, es una materia relativamente nueva por los años en la que surge. El objetivo de esta materia es que tú como estudiante interpretes, argumentes, comuniques y resuelvas diversas situaciones problemáticas en tu contexto por medio de gráficos analíticos. Todo esto va a ser en el plano cartesiano. De hecho, todo el semestre vamos a estar trabajando en esta parte. Bien, ahora noté que algunos todavía no identifican los componentes del plano cartesiano. Les voy a hacer un recordatorio de lo que comprende este sistema rectangular. El sistema rectangular no es otra cosa que dos rectas perpendiculares, es decir, que van a chocar con un ángulo de 90 grados, son las que estoy señalando, y el punto donde van a chocar se le conoce como el origen y se le da coordenada 0,0. A partir del 0 o del origen, hacia el lado que estoy señalando van a ser positivas y hacia el otro lado, ¿verdad? Van a ser negativas. Este eje que está acostadito horizontal se le conoce con la letra X y van a ser conocidas también con el nombre de las abscisas, variables independientes. Y el que está paradito se le conoce como la Y, ordenadas o bien variable dependiente, es decir, que si yo voy a graficar voy a tener dos valores, uno en X y uno en Y. Por ejemplo, si tengo el punto 2,3, el primer valor va a corresponder a la X y el segundo va a corresponder a la Y. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el valor en X, que va a ser el positivo 2, y ubico el valor de 3 en Y. Donde van a chocar esas dos líneas, ahí se va a encontrar el punto. No se hace de forma contraria, siempre primero ubico la X y posteriormente la Y. Vemos otro ejemplo de otro punto, por ejemplo el menos 3,1, que es el que te estoy señalando. Ubico el menos 3 en la X y subo con una unidad y el punto es el que me acaban de dar, menos 3,1. Cuando tengo un valor negativo y otro valor negativo en el valor de la Y, por ejemplo, menos 1,5, negativo 2,5, hago exactamente lo mismo. Es importante la ubicación porque en función a eso se va a dividir. Recordemos que el plano cartesiano empieza, ¿verdad? O cómo se miden los ángulos desde la forma horizontal hacia, como estoy girando, en forma del sentido contrario a las manecillas del reloj. Así medimos los ángulos, entonces esto es muy importante porque también así se van a nombrar los cuadrantes. Este se le llama cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Bien, espero que con esta parte ya te haya quedado claro cómo se grafican las coordenadas. Ahora, en la actividad anterior te pedí que calcularas distancia entre dos puntos. Vamos a ver de dónde sale la fórmula. Si consideramos un punto 1 y un punto 2 con coordenadas, el primer punto x1, y1 y el segundo punto x2, y2, observamos que la distancia que recorren es la que te tengo marcada en color azul. Y si observamos, formamos un triángulo rectángulo. Esta distancia la podemos conocer, ¿verdad? Porque viene a ser la hipotenusa en la figura del triángulo. Y el triángulo rectángulo lo podemos calcular o podemos hacer uso del teorema de Pitágoras mediante los datos de los catetos. Entonces, ¿cómo conocemos el cateto opuesto? Si este es el ángulo, el cateto opuesto, ¿verdad? Sería y2 menos y1. ¿Por qué? Porque mira, observa, está la distancia que vamos a calcular. Si la coordenada en y2 está aquí y la coordenada en y1 está acá, si restamos esa distancia, conocemos este cateto. De igual forma, para la x, a x2 le quito x1 y obtengo esta distancia. Si conozco los dos catetos, puedo conocer entonces
la distancia que viene a ser la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Ahora bien, esa figura la llevo a esta imagen para que se vea mejor el teorema de Pitágoras. Había dicho que el teorema, ¿verdad? Es el cuadrado de la distancia. Aquí no coloqué el cuadrado, aquí ya la dejo sin la raíz, digo sin el cuadrado. ¿Cómo quito el cuadrado? Colocando una raíz, y observemos que esta es la fórmula que manejaron para calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos dos puntos, un punto A con coordenada 4,5 y un punto B con coordenada 1,1, ¿cómo voy a calcular la distancia? Únicamente vamos a hacer uso de la formulita. Para ello vamos a nombrar a un punto 1 y a un punto 2. El punto 1 tendrá x1 y y1. El punto 2 tendrá x2, y2. No te debes de confundir en nombrar, es muy importante esta parte. Una vez que ya lo nombraste, vas a sustituir en la fórmula. En lugar de x2 vas a colocar el valor que corresponde. En este caso x2 le di el 1. Lo sustituyo. El x2 es el 1. El x1 es 4. Entonces, observa que nada más estoy colocando los valores. Y de igual forma, la y2 voy a colocar el valor de y2, lo estoy señalando, fue el 1. Y el valor de y1 fue 5. De esta forma, ya que está sustituido, voy a hacer la operación 1 menos 4, me quedaría negativo 3. Cuando tengo un valor tanto positivo como negativo y este es elevado al cuadrado, su resultado va a ser positivo. Menos 3 por menos 3 me va a dar 9. 1 menos 5 me quedaría menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Quito la raíz y me queda 5. De esta forma ya tengo calculada la distancia entre los dos puntos y la vemos de forma gráfica. Tengo el punto 1,1, aquí le cambié nombre, ¿verdad? Y tengo el punto 4,5. Entonces, observa que aquí hay 3 unidades y aquí hay 4. Si calculamos el teorema de Pitágoras, sería 3 al cuadrado, 9, que es el valor que tuve hace rato. Y 4 al cuadrado también sería 16. Y lo sumamos, me daría 25. Y esta diagonal no es otra cosa que la distancia que acabamos de calcular, que serían las 5 unidades. Esto es de forma gráfica. Sin embargo, pues ya puedes utilizar la fórmula de forma directa sin hacer la representación gráfica. Sí es importante que lo corrobores, que lo veas, pero es muy sencillo de calcular, como te habrás dado cuenta. Nos vemos en el próximo video.